Muy buenos días, asistentes a este acto de juramentación de la nueva Junta Directiva del Grupo de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano. Compañero Elvis Amoroso, primer vicepresidente de nuestra Asamblea Nacional, amigo, camarada. Compañera periodista Tania Díaz, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, representante de las mujeres bolivarianas de nuestro país. Compañero Carolus Wigner y Roy Daza, directivos del Parlamento Latinoamericano. Compañeras diputadas del Parlamento Latinoamericano de la bancada bolivariana, compañeros diputados bolivarianos de la bancada bolivariana, señores diputados y diputadas de la Mesa de la Unidad Democrática en el Parlamento Latinoamericano. Tal y como lo establece el reglamento, el estatuto del Grupo Parlamentario de Venezuela, nos corresponde hoy elegir la Junta Directiva, nuestro presidente y nuestro vicepresidente. Tengo esta responsabilidad en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, instrucciones de su dirección nacional, y lo haremos con mucho gusto. No obstante, permítaseme en este contexto y en esta sesión desarrollar unas breves ideas con relación al momento en el que vivimos y la visión que los socialistas de Venezuela tenemos con relación a ellos. En primer lugar, debemos decir que en efecto la humanidad se enfrenta a cambios mundiales, a cambios tectónicos mundiales, a tendencias universales, aceleradas unas, sorpresivas otras, pero que nos acompañan y que obligan a la representación de América Latina, la de sus pueblos en los ejecutivos, la de sus pueblos en los legislativos, la de sus pueblos en instancias como la del Parlamento Latinoamericano, a reflexionarlas, a pensarlas con visión estratégica y, por supuesto, a preparar a esta generación y a las generaciones futuras para enfrentar esos cambios tectónicos con éxito. Registra la humanidad un cambio tecnológico acelerado, un cambio tecnológico sin parangón. Los últimos 30 años permiten a la ciencia hablar de una tercera ola de industrialización que está privilegiando el trabajo calificado, que nos permite tener sorpresivas invenciones científicas tecnológicas en el plano de la informática, que nos hace avisorar la presencia en países industrializados y en países emergentes de ciudades inteligentes, de impresión en 3D, de la robótica que gana espacio en los procesos de industrialización en los países desarrollados al trabajo, de vehículos teledirigidos, de interfaz biológica. Todos vivimos cotidianamente este avance. No nos preocupa el cambio sin parangón, nos preocupa la desigualdad del avance científico-tecnológico, de la brecha entre el mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo, entre los países de Europa, Estados Unidos, Japón y los que emergen como China y nuestra América Latina. Un segundo cambio tectónico importante, trascendente en la vida de la humanidad es que en los últimos 20, 25 años han irrumpido países en desarrollo, países emergentes para liderar el crecimiento, el comercio, la inversión extranjera directa, la innovación científica tecnológica, medida por ejemplo por el tema de las patentes, las nuevas tecnologías, el acceso de clase media
a grados de bienestar superior, como ocurre en países emergentes como China, Rusia, Sudáfrica, Brasil. Esos procesos están concentrados básicamente en la China y en el Asia. Es imposible no detenerse a observar este cambio que coloca en la multipolaridad mundial el espacio para el crecimiento, para la cooperación económica y financiera, no en el norte de nuestro continente, sino en el oriente del planeta. Termina hace pocas horas un encuentro ministerial en Beijing entre América Latina y la China. Eso está en la dirección correcta. Allí estaba nuestro presidente Nicolás Maduro, con el presidente de Costa Rica y el presidente del Ecuador, abriendo los espacios para la cooperación industrial, la cooperación financiera. Ese mundo en desarrollo es responsable hoy, o por lo menos en los últimos 5 o 6 años, del crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial en por lo menos el 50%. No lo era 15 años atrás, cuando apenas representaba América Latina y ellos, este mundo emergente, un 26% del crecimiento. ¿Va a seguir siendo así? Nos preguntamos. La respuesta es que este cambio, este desenlace histórico del planeta Tierra tendrá en China y en Asia procesos de crecimiento indetenibles. Se estima que en los próximos 10 años 2/3 del consumo mundial estarán en Asia y China seguirá siendo una potencia estratégica. Han anunciado que en el próximo decenio realizarán importaciones de más de 10 billones de dólares y es una economía que hace 10 años tenía un PIB de 1.6 billones de dólares, hoy registra un PIB de 9 billones de dólares. Esto no lo ha realizado ninguna economía planetaria. Un tercer cambio que está allí frente a nuestros ojos son la contraofensiva que intenta adelantar los países del mundo capitalista desarrollado, los llamados megaacuerdos comerciales. De cierto, discuten esos países acuerdos como el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y Europa, que será un desafío para todos, o los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Japón, o los tratados de comercio entre Japón y la Unión Europea, que busca, sin ningún lugar a duda, potenciar el incremento del comercio de bienes, sobre todo de bienes intermedios, y profundizar las llamadas cadenas de valor que les permita tratar de construir aquellos espacios de las llamadas 3 grandes fábricas del globo terráqueo, la de América del Norte, la de Europa y la de Asia Central, la de Asia Oriental. Una cuarta modificación la vivimos sustantivamente en este tiempo que corre, sobre todo muy sentida en los países exportadores de petróleo, el caso de Venezuela. Se registra desde el 2011 un cambio en la modificación del balance energético del planeta Tierra. Debería ser esto objeto de planificación, de evaluación, con sentido de pensamiento estratégico en los espacios del pensamiento estratégico energético de nuestros países, de nuestra PDVSA, por ejemplo, de nuestro Petrocaribe, para hablar de América Latina. El papel de los Estados Unidos de Norteamérica en materia de consumo y ahora como productor de petróleo, sin ningún lugar a dudas, va a tener un impacto en el balance energético en los próximos por lo menos 15 años. Hace 15 años, las reservas posibles y probadas de esa nación alcanzaban a 20, 22 años para su extracción. Hoy, con la tecnología desarrollada, que por cierto afecta al medio ambiente
pero independientemente de ella, garantizan tasas de producción por 53 años. Esto impactará el consumo mundial. Ellos seguirán siendo depredadores del consumo energético mundial. Hoy representan el 25%, solo ese país, del consumo mundial de energía, siendo una sola nación, pero también en el corto plazo no solo liderarán el consumo, liderarán la producción. El año 2019 es altamente probable que esa nación lidere la capacidad de producción mundial de petróleo. Esto es un reto para nosotros. En particular para Venezuela, significa la necesidad de relanzar con fuerza el cumplimiento del segundo plan de siembra petrolera. Allí está una visión estratégica. Diría yo solamente acá, con angustia venezolana, cúmplase el plan de siembra petrolera aprobado en noviembre del 2013, que nos permita ir al 2019 produciendo 6 millones de barriles diarios de petróleo e instalando en la faja petrolífera del Orinoco 2 o 3 mejoradores más de petróleo. No podemos detener ese esfuerzo de carácter nacional y si se requiere financiamiento debe buscarse donde se encuentre, sobre todo manteniendo temas como el de la soberanía nacional. Un quinto cambio es muy conocido. En los últimos 20, 30 años, el cambio climático amenaza a la humanidad. Desde nuestro país, la Revolución Bolivariana ha establecido en su plan de la nación un quinto objetivo, lo formuló así el presidente Hugo Chávez Frías, una convocatoria a dejar una visión de corto plazo o parroquiana a los venezolanos. Nos convoca el quinto objetivo del plan de la patria a pensar en el planeta, a pensar en los equilibrios ecológicos, a pensar o a soñar en la posibilidad de una civilización ecológica para la cual debemos trabajar. Y por supuesto, no por economista, diría que hay un problema que el capitalismo está viviendo y que ahora se puede registrar con mucho más precisión a partir de la aparición del año pasado, 2014, de un excelente libro de un economista francés, Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, donde este economista ha logrado demostrar, y es un libro que está de actualidad en los Estados Unidos y en Europa, debe ponerse de actualidad acá también, logró demostrar con estadísticas del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX, algo a lo que se acercó Carlos Marx, pero él lo lleva a este tiempo. Su gran conclusión, no voy a hablar del libro de más de 400 páginas, pero su gran conclusión, que es el tema del capital, es que la tasa de acumulación del capital en todo este tiempo histórico ha logrado tener un nivel de crecimiento superior al de la economía, por tanto, se han rezagado los salarios y su conclusión más importante es que ha generado grados mayores y perversos, según él, que no es un economista socialista, por cierto, de desigualdad en la distribución de la riqueza material. Y concluye cómo el 1% de la población mundial se empodera o se apodera o expropia el 39% de la riqueza mundial planetaria. Esas desigualdades, por supuesto, son un problema, sobre todo a partir de fuerzas políticas que puedan levantar las banderas de construir sociedades donde la tasa de acumulación de capital sea lo principal y el trabajo humano sea lo secundario. Por tanto, los latinoamericanos tenemos de qué ocuparnos y de qué preocuparnos. Tenemos problemas y tenemos desafíos.
La última crisis mundial capitalista nos afectó. América Latina y el Caribe, incluso podríamos hoy decir de manera autocrítica, ha retrocedido en lo que corresponde a su proceso de industrialización. Revisando las cifras de la CEPAL, hay allí estadísticas que no alegran. Los últimos 3 años, 2012, 2013 y 2014, América Latina ha reducido sus exportaciones industriales y ha prevalecido las exportaciones de materias primas. En el 2001-2002, las materias primas representaban el 26% de las exportaciones. Del 2011 al 2013, las materias primas ya no representan el 26% de las exportaciones, representan el 40.2% de las exportaciones de América Latina. Eso a nadie debe alegrar porque eso es un proceso de reprimarización de América Latina, que nos condena solo a exportar minerales, petróleo y alimentos y a comprarle al mundo desarrollado bienes y servicios manufacturados con valor agregado. Debemos nosotros romper la inercia que nos lleva a tener grados de integración productiva muy bajos. Ese es un reto. Es un reto también para los parlamentarios de América Latina plantearlo. Tenemos un estancamiento de nuestras exportaciones. Al observar el comportamiento de la economía de América Latina estos 3 años, no solo Venezuela, todo el contexto latinoamericano hemos tenido tasas de crecimiento de las exportaciones en torno a 1%. Tenemos problemas humanos aún. Este continente donde nacimos tiene hoy más de 200 millones de hombres, de mujeres, de niños, de indígenas, de gente humana viviendo en situación de pobreza. 220 millones, dicen uno, 230 millones, dicen otro. Yo lo pongo más de 200 millones, que ya es una convocatoria a la conciencia de que hay que hacer y redoblar el esfuerzo, dejando aquí escrito y dicho que América Latina ha avanzado en esa materia, pero aún el saldo humano sigue siendo un desafío, que tenemos pueblos indígenas sin derechos, excluidos, que luchan. Nuestra solidaridad hoy con los mapuches de Chile, agredidos, excluidos, golpeados, o con pueblos indígenas de Centroamérica, agredidos, excluidos. Tenemos 20 millones de latinoamericanos en situación de migrantes. Hay que ponerse en el calzado de ellos para saber cómo se viola derechos humanos y la dignidad, la vida humana de los migrantes nuestros en los Estados Unidos o en Europa. Debemos confluir gobiernos, pueblos, instituciones, parlamentos para acompañarles en el reclamo a un trato justo como seres humanos del planeta Tierra y evitar la discriminación, que así como postulan el libre comercio o postulan el libre flujo de capitales, debe haber también la libertad para los seres humanos de moverse en el planeta donde nacieron. Diría finalmente que la brecha que se ha abierto en relación al conocimiento científico-tecnológico se ha agravado. Los inventos de América Latina patentados no llegan al 2% en los últimos 3 años. Allí ha emergido la China, Vietnam, Sudáfrica, Rusia, Turquía, en el que casi más del 40% de la innovación científica tecnológica han venido de allí. Tras de ello está la educación, tras de ello está la ciencia. América Latina requiere con urgencia un esfuerzo en esta dirección. ¿Qué podemos hacer los parlamentarios latinoamericanos? La solución puede ser diversa, pero una palabra nos convoca. Los socialistas, los bolivarianos, los que acompañamos al presidente Chávez en su vida, en su lucha,
la decimos. La solución para América Latina es la integración. Hemos trabajado en esa dirección como nunca en el siglo XXI y a partir del esfuerzo de Venezuela y de su líder Hugo Chávez, se avanzó en la configuración de nuevas instituciones que le dan cuerpo político a la integración, que nos acercan a los gobiernos, acercan a las instituciones. Queremos que también acerquen a los pueblos. Hemos avanzado mucho, queremos avanzar mucho más. La integración debe pasar y saltar a un pensamiento estratégico para profundizarla, para extenderla, para unir nuestros destinos y poder entonces tener unidad entre nosotros, no solo para el crecimiento económico, para la complementación industrial, para la cooperación económica, para que nazca el Banco del Sur y las nuevas instituciones que den cuenta de un nuevo destino en América Latina, sino que nos permita la integración unir nuestros destinos. Compañeros y compañeras, tenemos trabajo, seguimos teniendo trabajo en el área internacional. Dos conceptos nos deben acompañar y van a acompañar a la Junta Directiva que nosotros respaldaremos, apoyaremos lealmente. Uno de ellos, la paz. La revolución bolivariana, pero creo que no es una exageración decir que el pueblo de Venezuela ama la paz, postula la paz, quiere la paz. La paz es la no violencia, la paz es no al terrorismo, la paz es no a las guerras, la paz es no a las armas de destrucción masiva, la paz. Hemos trabajado para que América Latina sea una zona de paz y el Parlamento Latinoamericano debe reiterar y ratificar esta línea de trabajo y no permitir que globalmente la violencia que hace daño, que golpea y golpea duro, como dice aquella canción de la Argentina, pueda enseñorarse en nuestro terreno y tampoco en nuestro país. Valga la ocasión para decir que tenemos la convicción de que aquellos que convoquen a la violencia en Venezuela, este pueblo no le va a acompañar. La controversia en nuestro país la resolverá el pueblo en democracia y solo en democracia. Un segundo valor al lado de la paz, sin duda, es la defensa, la preservación, la vivencia plena de los derechos humanos. Los derechos humanos, digo yo, como respeto a la dignidad humana. Nuestra Constitución así lo proclama, nuestro espíritu solidario, militante, socialista, así lo batalla y nosotros tendremos la posibilidad desde el Parlamento Latinoamericano de acompañar a Venezuela, que tendrá este año y el próximo el privilegio de estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para, en nombre de nuestra historia, la historia bolivariana y la historia que escribe el pueblo de Venezuela en este tiempo, en ejercicio de su soberanía, postular y defender desde las Naciones Unidas y en su Consejo de Seguridad la paz mundial, la defensa de los derechos humanos, la no injerencia en los asuntos internos, como acaba de ocurrir con decisiones de leyes aprobatorias contra Venezuela en 2 cámaras del país imperial. Defender estos conceptos nos obliga y por eso los parlamentarios de América Latina estamos obligados a estar pendientes de desarrollos importantes. Vamos a profundizar la integración. Esta es la principal tarea de apoyo. Si el Parlatino repiensa su papel, es ayudar, facilitar, discutir, reflexionar y proponer ideas creativas, innovadoras, inteligentes, atrevidas con relación
a este esfuerzo de la integración de nuestros pueblos. Para estas tareas que compartimos los militantes revolucionarios de Venezuela, los bolivarianos, y estoy seguro miles y miles de venezolanos más allá de sus posturas ideológicas, nosotros queremos poner al frente del Grupo Parlamentario de Venezuela a dos compañeros que tienen nuestra absoluta y plena confianza. Para presidente, a un dirigente de los trabajadores de Venezuela, a un militante socialista desde su juventud, militante como yo de los viejos partidos de izquierda, a muchas horas, pero siempre en esa posición, la izquierda, sin esguinces, militando en el ideal de que es posible construir sociedades que no solo se preocupen por una ganancia excesiva, sino que pongan el centro de su esfuerzo en la atención de necesidades humanas. Le llamamos ayer y le llamamos hoy con Chávez sociedad socialista. Este compañero militante de siempre tiene nuestro respaldo y por ello postulamos para la presidencia al compañero, al hermano, hombre humilde, sencillo, trabajador, revolucionario, el camarada Ángel Rodríguez. Y igualmente, a los efectos de la vicepresidencia, nos toca una reelección. La reelección de un excelente periodista, la reelección de un excelente escritor. El año pasado nos regaló 2 libros de su intelecto, de su reflexión, de su esfuerzo intelectual como militante socialista. Correcto. El vicepresidente me dice que de Aragua, también, de Aragua. Un internacionalista, ha tenido trabajo en su vida en el servicio exterior de la República, en embajadas de Venezuela, y un perspicaz observador de este tiempo histórico que corre para nuestro país, para América Latina y para el mundo. Me consta porque en estos 4 años, yo en lo personal he podido alimentar la reflexión y mi pensamiento en debates, en encuentros y en desencuentros con un intelectual de la talla del compañero Roy Daza, al que postulamos para primer vicepresidente del Parlamento Latinoamericano. Señor presidente, compañeros diputadas y diputados, diputados bolivarianos chavistas, diputados de la oposición democrática, estas es las palabras que quería transmitir para argumentar la presentación de nuestros 2 candidatos. Termino con Simón Bolívar. Para nosotros, la patria es América. Termino con Hugo Chávez. Unidad, lucha, batalla y victoria. Muchas gracias.